UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Aprendiendo Juntos en el canal de UPSA Podcast. Hoy estamos junto con Carol Gainsbourg, profesora investigadora, con Maximiliano Barrientos, docente aquí en nuestra universidad y escritor, y con Mariana Lardone, también docente aquí en nuestra universidad e investigadora. Yo soy Mariana Ríos, soy la coordinadora de la carrera de comunicación y hoy les quiero dar la bienvenida para que conversemos un poco acerca de lo que vamos a realizar en la Feria del Libro. Tenemos preparados 2 conversatorios que hemos denominado bajo el título UPSA Jornadas sobre Literatura y Crítica Cultural. Estos 2 conversatorios han sido organizados por la Facultad de Humanidades, Comunicación y Artes y se van a realizar, para que tomen nota, el primero el día viernes 31 de mayo, que titula Imaginarios del Cuerpo en la Narrativa, donde estaremos dialogando junto con Maximiliano Barrientos y Claudia Michel, que es una escritora cochabambina que llega a la Feria del Libro, y el segundo, que va a realizarse el miércoles 5 de junio, que tiene el nombre de La alteridad como problema, dilemas en torno a la apropiación de la voz del otro en la literatura, y estaremos dialogando junto con Mariana Lardone, Magela Boduán, escritora y docente también de nuestra universidad, y junto a Carol Gainsbourg, que nos acompaña hoy. Así que bienvenidos a los 3, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Y bueno, un poco tomando como punto de partida estas actividades que hemos organizado para este año en la Feria del Libro, es que queríamos conversar acerca del porqué de estas actividades, su importancia y un poco tal vez darles algunas ideas de lo que vamos a conversar ese día para que se queden picados y quieran acompañarnos. Así que la primera pregunta que había planteado para que conversemos, y empieza el que quiere, es pensar un poco en la excusa, ¿no?, de la Feria del Libro como un espacio para generar diálogos, encuentros, reflexiones críticas, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran que es la importancia precisamente o la excusa que puede motivar a considerar un escenario como una feria, como espacio de encuentro, diálogo, reflexión, sobre todo en torno a la literatura y la crítica cultural, como lo hemos llamado, en su más amplia acepción? No sé quién quisiera. Bueno, yo creo que los seres humanos somos lectores innatos, lectores empedernidos, pero por alguna razón hacemos una ruptura cuando del libro se trata. Sobre todo en la actualidad, perdemos de vista que constantemente estamos leyendo gestos, estamos leyendo información, estamos leyendo el teléfono, gigantografías, estás en realidad saturado por elementos de lectura constantemente, ¿no? Entonces, utilizar una feria del libro como excusa para ser consciente de este proceso justamente me parece una excusa extraordinaria para recordarnos los seres simbólicos que somos, la necesidad que tenemos de representar la realidad constantemente a través de los signos y símbolos que vamos desarrollando, y también la necesidad que tenemos de expresarnos a través de ellos, no solo de leerlos, ¿no? Entonces, una excusa para vernos, hacer espejo, ¿no? Que creo que es algo que la literatura siempre permite. Y quitándole un poco la formalidad y la distancia a ese objeto ajeno que se está convirtiendo el libro, ¿no? Sí, cierto. Bueno, me parece que estos espacios son idóneos, ¿no?, para fomentar, digamos, el intercambio. Me parece que es interesante ver cómo se han mostrado estos espacios desde el inicio de las primeras ferias del libro, al menos de las que yo recuerdo, ¿no?, porque siempre ha habido estos espacios de presentación de libros, ¿no?, o de lecturas, ¿no?, pero no han habido muchos espacios para el análisis crítico, cuestiones culturales, ¿no?, sociales, o la literatura, ¿no?, como una producción artística en un entorno social, ¿no? Entonces me parece que exigir, digamos, un poco un tipo de intervenciones como esta, ¿no?, contribuye a la práctica de la lectura y a la práctica de la escritura de un modo que no vaya solamente por el placer, ¿no?, o el goce de leer el texto, ¿no? Entonces valoro también ese espacio crítico que
nos brinda la feria, ¿no? Para hacer esto. Me parece que también nos dice mucho de lo que queremos hacer como universidad también, ¿no? De querer fomentar el diálogo en estos espacios y acercarlo a un público diverso, ¿no? Sí, un poco uniendo lo que decían Maxi y lo que decían Carol, creo que por ahí, bueno, nosotros somos muy ñoños todos, digamos, pero puede imponer cierta lejanía el libro y parecer algo como muy difícil, la idea de ser un escritor, escribir un libro, ser un pensador, una filósofa. Y creo que estos espacios, por un lado, digamos, generan primero ese acercamiento así como más desmitificador con respecto a los escritores, respecto a los editores, porque están las presentaciones, están las mesas como las que vamos a hacer, pero después también nos vamos encontrando en el patio, nos vamos encontrando en los pasillos, ¿no? Entonces ahí creo que también hay algo muy rico como para fomentar como esta especie de pulsión, digamos, en torno a los libros. Y específicamente en torno a lo que decía Maxi, también es importante, creo que sea la Feria del Libro de Santa Cruz, como para también conocer lo que pasa, digamos, acá en Santa Cruz hay muchas cosas pasando en este momento y un poco también para disputar ahí los sentidos que se tejen en torno a cómo se recepta eso, qué se está pensando, estamos de acuerdo con lo que se está haciendo o no y qué peleita estamos dando ahí. Creo que son todas cosas interesantes para vivir de cerca en esos días. Sí, bueno, pensando en esto último que dices, no solo encontrarnos en los pasillos, en el patio, sino también visitar librerías, acercarnos a los libros, que normalmente no lo hacemos, ¿no? O no tenemos oportunidad de hacerlo. Pero me quedo quizás con la idea de, rescatando un poco lo que han dicho, esto de hacer espejo, que me parece muy lindo, como una excusa, una gran excusa para acercarnos, una gran excusa para pensar o una oportunidad para pensar en temas que normalmente no los conversamos, ¿no? Este tema desde una mirada crítica, digamos, a lo que se está produciendo hoy, a lo que están escribiendo escritores locales, por ejemplo, ¿no? Tanto de Santa Cruz como de Bolivia, ¿no? Entonces, planteando un poco eso, quizás podríamos pensar en la siguiente pregunta que tenía que ver con ¿qué puede hacer una feria por este ámbito del pensamiento humano, ¿no? Por este ámbito de la producción humana? ¿Qué puede hacer una feria precisamente para la creación literaria, ¿no? Desde qué puntos de vista puede aportar o qué hace una feria? Provocación, ¿no? Provocación primero que nada. La gente que escribe de aquí desde la realidad cotidiana y concreta, pero también escribe de aquí para el mundo y escribe como humanidad. Las temáticas que se han elegido en ambos espacios, por un lado, la lectura del cuerpo, ¿no? Que es la presencia justamente de ese otro, que es el otro tema que aparece ahí, que es el que incomoda, que es la negatividad, que es tan necesaria para poder definirnos a nosotros mismos y reconocer la identidad que podemos tener o construir la identidad que queremos tener. Es eso, ¿no? Es una posibilidad de encuentro, es una posibilidad de indagación, de búsqueda, de sentido, finalmente, que es a lo que cada ser humano apunta de una u otra manera, más profunda, más superficial o lo que fuere, pero sí de razón, de sentido, de emoción, de escucha, de reconocer que de pronto lo que eres, sientes, hace eco en otro o lo que el otro hace eco en ti. Entonces, creo que una provocación en muchos sentidos, una feria del libro, que pareciera una actividad más comercial y punto, pero creo que podría ser también un espacio más radiográfico, ¿no? Más posible, de mirar más a fondo, de indagar, de conocernos individualmente y hacia afuera también, ¿no? Y hacia afuera. Claro, a ver, pensemos que una feria en un sentido es un espacio comercial, ¿no? La gente va a comprar libros, ¿no? Y hay que verlo también desde ese lado, ¿no? Es decir, el hábito de lectura en Santa Cruz, yo creo que se ha incrementado con respecto a otras décadas, ¿no? Pero sigue necesitando estos espacios como los momentos idóneos para el comprar libros, ¿no? Antes de, si no fuera por la feria, quizás la gente no compraría los libros que compra. Entonces, en primer lugar hay que verlo, digamos, que como un espacio que acerca, ¿no?, al lector al libro, ¿no? Y en segunda instancia,
habría que ver a la Feria del Libro como un espacio que permite este tipo de intervenciones, ¿no? Yo asumo este tipo de encuentros como una intervención social, ¿no? Es decir, un grupo de personas va a estar ahí discutiendo ciertas problemáticas filosóficas, políticas, culturales y artísticas, ¿no? Y esa discusión en algún momento, digamos que se va a abrir al público, ¿no? Entonces va a haber una especie, digamos, de conexión, ¿no? Entre quizás un público no especializado en ciertos temas con cierta gente que dedica su tiempo, su trabajo para formarse, producir y debatir estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que la feria es el pretexto para ese tipo de encuentros también, ¿no? Entonces, ¿qué otra circunstancia brindarían esto? Pues me parece muy difícil encontrarlas, ¿no? Sí, es un buen pretexto, ¿no? O sea, se podrían, digamos, pienso un poco desde el lugar de la universidad, siempre generar estos espacios, pero te da un pretexto, además te da la oportunidad de encontrarte con personas que están llegando para estar ahí, ¿no? De otros países, que eso es algo siempre interesante en la feria, de otros lugares, de Bolivia, ¿no? Y escuchar quizás otras miradas también, ¿no? Lo que decía Mariana, ¿no? La posibilidad de la socialización. La universidad implica una barrera. La Feria del Libro es para todos, ¿no? Claro, eso puede ser, sin duda. Y también por ahí cosas que estamos pensando, por ejemplo, porque los temas que elegimos para las mesas están vinculados, pero porque a propósito lo pensamos así, ¿no? Temas que estuvieran vinculados con la materia de interculturalidad, que es la que nos une un poco como docentes, y cosas que por ahí estamos pensando en clases y que el espacio de la clase también es como muy cortito para trabajar tantos temas y que aparte son temas como que no se pueden aprender en una hora, sino que implican un proceso de razonamiento a lo largo del semestre, que a veces es como más solitario, digamos, y más como por lo bajito mientras transcurre el día, después probarlos en otro espacio y discutirlos desde otra perspectiva y por ahí sacarlos a la literatura, por ejemplo, también, que es una cosa que tiene otras lógicas de pensamiento también y tiene sus propias formas de pensamiento, genera cosas nuevas, creo. Sí. Y algo, perdón, que me quedé pensando en cuanto a lo que puede hacer una feria, creo que también podría ser más, digamos, y ahí hay que preguntarle a las editoriales, pero que creo que le da una mano a las editoriales, sobre todo a las editoriales chiquitas que hay acá en Bolivia, de hacerse su colchoncito un poco para después sobrevivir el año también. Creo que eso es importante. Y quiero añadir una cosa a esto. A ver, digamos que a lo largo del año pueden haberse una serie de actividades de venta de libros, ¿no? Es como emprendimientos, digamos, de pequeñas editoriales o librerías, ¿no? Que se reserven un espacio para vender libros, ¿no? Que eso es lo que da la Feria del Libro, pero la Feria del Libro ahorita está dando también otra cosa, que es esta oportunidad, digamos, ¿no? Para abrir la discusión, ¿no? Que creo que eso no sucede en una presentación regular de libros, ¿no? O en una lectura de poesías, ¿no? Entonces, me parece que también hay que resaltar esos espacios, me parecen como muy beneficiosos para el intercambio de pensamiento crítico, ¿no? Pensando un poco en esto último que mencionabas de la literatura, ¿no? Estaba pensando, ¿no? ¿Qué logra la literatura en estas reflexiones, ¿no? Qué lindo camino es entrar por la literatura a pensar, y quizás es una pregunta que se sale un poco de lo que habíamos marcado, pero o sea, realmente qué logra la literatura para que pensemos, por ejemplo, en las dos temáticas que hemos planteado, ¿no? De la representación del cuerpo en la literatura y al mismo tiempo la alteridad del otro en la literatura, ¿no? ¿Qué nos puede permitir la literatura para pensar en estos temas? Por un lado, la literatura creo que tiene la licencia de la emotividad, la posibilidad de que no todo lo que tiene que estar escrito tiene que ser inteligente o rigurosamente establecido, sino que no por ello quitarle el trabajo que implica para un escritor el poder producir lo que produce, pero sí la posibilidad de expresar dentro del texto, más allá de lo que un texto académico puede desarrollar, digamos, ¿no? Por un lado, creo que eso, la literatura te da la posibilidad del espacio personal. De nuevo, el eco que tú puedes encontrar como lector en lo que el escritor trata de decir o no, pero que tú lo puedes interpretar. El hecho de que la literatura creo que también te otorga una licencia justamente de interpretación
a partir del arte que representa que, por ejemplo, la filosofía no, o la academia no. Lo que te hace un lector más autónomo, ¿no? Te otorga cierta autonomía, cierta independencia, pero también cierta validez de aquello que tú recoges de ese texto. Entonces me parece que es un acercamiento más amigable, no por ello menos profundo, a temáticas que pueden desarrollarse muy profundamente, ¿no? Bueno, yo en primer lugar diría también que la literatura es un discurso, ¿no? Y como todo discurso está producido por ciertas condiciones sociales. No nos olvidemos nunca que la literatura en ese sentido forma parte de una estructura y responde a ciertas bases. Ahora, la pregunta es, como discurso, ¿cómo está operando la literatura? Es un discurso que quizás no opera de la misma forma que opera el discurso periodístico o el discurso sociológico, ¿no ves? Sino que opera de una manera muy específica, ¿no? Entonces, quizás el análisis trata de ver, digamos, de cómo ese discurso está operando en lo social, qué cosa está mostrando de ciertas relaciones sociales, de ciertas tensiones, ¿no ves? Y en ese sentido, digamos, la literatura nos puede decir mucho del mundo en el que vivimos, pues, ¿no? Con esto no quiero decir que la literatura tenga que servir para algo, ¿no? Pero sí pensarla también la literatura como un síntoma. Y ahí está la capacidad lectora que tienen ciertos críticos, ¿no? Cómo un crítico lee ese síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que ese síntoma le puede decir a un crítico? Eso te va a decir mucho, digamos, de el nivel de lectura que tiene A o B, ¿no ves? Entonces me parece que este tipo de discusiones, ¿no? De espacios, ¿no? nos permiten entrar a interpelar esos síntomas de una manera que no sea simplemente el placer o el goce, ¿no? Sino qué cosa nos está diciendo, digamos, de este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, y creo que, digamos, que va más allá del goce, pero que no lo deja de lado el goce, digamos, sino que precisamente esta otra cosa que nos está mostrando la literatura, que Maxi lo está interpretando en términos de síntoma, Carol también lo decía de otra manera, pero esa especie de chispa de pensamiento, digamos, que producen algunas obras literarias van unidas al goce, digamos, por ahí no es un pensamiento, me parece tan racional, sino que tiene su emotividad, y me parece que eso lo hace también, ahí se ponen a jugar intensidades que producen materialidades muy concretas, digamos, creo que ahí está como uno de los grandes efectos de la literatura. Y otra cosa que pensaba también es que tendemos a pensar el pensamiento y tendemos a pensar las representaciones en cuanto a contenido, digamos. Y algo muy lindo que tiene la literatura también es todo el trabajo con las formas, ¿no? Y creo que en ese sentido se lo puede pensar como síntoma, pero también se lo puede pensar como intervención, ¿no? Porque está el lenguaje circulando en la sociedad y ya los escritores y las escritoras van haciendo sus propios recortes, y creo que ya en ese mismo gesto se está produciendo pensamiento y se está produciendo intervenciones, ¿no? Bueno, esa diferencia, ¿no? entre goce y placer, ¿no? Que Roland Barthes la puso muy de moda, ¿no? En ese texto muy lindo, El placer del texto, ¿no? El placer de la lectura es la interpretación, ¿no? Lo que puedo decir, un texto me da placer, pero el goce es el significante puro, ¿no? Y ese gozo ya no se puede interpretar, está ahí como una especie, digamos, de éxtasis. Y claro, yo cuando pensaba un poco esta cuestión del síntoma, lo pensaba más que todo, digamos, no tanto en el goce del significante puro, ¿no? Que por último es lo que todo texto literario tiene que aspirar, ¿no? Sino socialmente, ¿qué nos está diciendo, ¿no? Eso, ¿no? De las relaciones sociales que sostienen esta estructura que es nuestra vida, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, ¿no? Y como síntoma, como intervención, digamos, ahí están planteados los temas que hemos elegido, claro, ¿no? O sea, hemos pensado un poco a ver qué podría ser aquello que está interpelando ahora, como síntoma, como intervención, también como espacio de expresión, ¿no? Que creo que eso es súper importante. Lo veo mucho cuando, por ejemplo, hemos empezado a trabajar el club de lectura aquí, que es chiquito, está creciendo, pero lo veo en los chicos, ¿no? El acercarse a temáticas, o sea, son discursos, pero claro, hay un goce, hay una posibilidad de expresión que los acerca con mucho más intensidad y que les permite desde esa intensidad intentar dar sentido a esto, ¿no? Una mirada crítica también, ¿no? Entonces, quizás pensando en eso, me gustaría que podamos compartir un poquito de lo que hemos pensado acerca de los dos temas, estos síntomas o intervenciones que estamos apuntando. En específico sobre, lo habíamos apuntado como los imaginarios del cuerpo en la narrativa, por un lado, y también el segundo, que son los dilemas en torno a la apropiación de la voz del otro en la literatura, ¿no?
que son los dos temas que hemos planteado para estas primeras jornadas que vamos a tener en esta Feria del Libro, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge ese interés? ¿Qué síntomas, ¿no?, hemos percibido que necesitamos abordar en ambos casos? Vamos a seguir en el mismo orden. Así, como quieran. Así como de estructurados. No, perdón, es que como estoy mirando este lado, me quedo mirándote a ti. Creo, yo sí ahí tengo algo para ir diciendo, y creo que un poco también lo pensamos, bueno, cuando elegimos los temas, tuvimos en cuenta también escritoras que iban a estar viniendo, como Claudia o Carol. Pensábamos que ibas a viajar, pero sabíamos que por esa fecha ibas a estar, entonces también tuvimos en cuenta a las personas invitadas con las cuales nos gustaría conversar, digamos, porque conocemos su trabajo. Y había algo ahí que nos decía que, bueno, un goce capaz, ¿no? Una curiosidad, algo que nos decía que queríamos como darle un poco más de desarrollo a esas cositas que nos iban apareciendo, porque los dos temas que elegimos, el tema del cuerpo, tal y como lo vamos a conversar, que quizás ahora podemos ahondar un poco más en eso, pero el tema del cuerpo y el tema de la voz del otro, de la otra, son temas que están candentes en este momento en el pensamiento, en la literatura. Entonces, bueno, creo que no por nada nos estaban resonando estas conversaciones que queríamos tener con las invitadas. Sí. Maxi. Bueno, yo puedo comenzar si quieren. A ver, a mí los dos temas me interesan, me interpelan mucho, ¿no? El tema del cuerpo, ¿no? A ver, creo que hay en la filosofía contemporánea, ¿no? Desde Levinas en adelante, por ejemplo, hay toda una tendencia a pensar el cuerpo de una manera ontológica, ¿no? No como algo que se tiene, ¿no? El cuerpo como un instrumento, no un móvil, sino como algo que se es, ¿no? Entonces, para Levinas, por ejemplo, eso es clave para luego pensar una ética, ¿no ves? Curiosamente, Levinas está pensando eso, también lo posiciona al nazismo, ¿no? Porque el nazismo en su época también pensó el cuerpo, el encadenamiento con el cuerpo para establecer una política de dominación, ¿no? Entonces, ser un cuerpo, no tener un cuerpo, es algo que parecería ser central para pensar una ontología, ¿no? Obviamente ahí la literatura, digamos, está en su imaginario, que es una forma, ¿cómo dialoga el presente o lo social? La literatura nunca de una manera directa, ¿no? Siempre de una manera muy indirecta, a través, digamos, quizás figuras retóricas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ahí la literatura, hay cierta literatura de género, ¿no? El terror, la ficción weird, ¿no? La literatura fantástica, ¿no? Siempre están pensando el cuerpo no como algo ya constituido, ¿no? Sino como algo que siempre está en una especie de ampliación, ¿no ves? De estableciendo ciertas conexiones, ¿no? Y ahí podemos meter toda una serie de corrientes filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la noción del cyborg en Donna Haraway, ¿no? O la noción, digamos, de la transindividualidad, ¿no? Que es la forma como Balibar Valera Espinosa. O también podemos pensar esta idea, digamos, de las máquinas deseantes y sus conexiones en Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, ese universo que abre, digamos, la ficción de género a la hora de representar el cuerpo, creo que está en una conexión, digamos, muy directa con todas estas tradiciones de filosofía contemporánea que han tratado de repensar, ¿no? La noción de cuerpo en su vínculo con el sujeto, ¿no? Sobre ambos temas, no sé si te quedó alguno. Sí, bueno, tal vez después de lo que Maxi se mandó con el cuerpo, hablar más bien de la otredad, ¿no? Bueno, yo creo que en la actualidad es un tema inevitable. Ahí voy a retomar a Han por el efecto de las nuevas tecnologías en el relacionamiento humano, ¿no? En el vínculo que nosotros desarrollamos. La posibilidad de la cancelación de lo distinto, la negación de la negación en esta excesiva positividad que viene a ser como la expansión del ego y de la subjetividad de aquellos que se unen porque son idénticos unos a otros, pero que no tienen capacidad tampoco de validarse o de ser o de construir una identidad tampoco, porque no existe un otro que te pone el límite como para que tú puedas definir esa propia identidad. Este sistema del que habla él, que se inmuniza tanto ante lo distinto, que hiperreacciona y elimina la posibilidad de considerar lo diferente, ¿no? Y desde ahí la polarización a la que llegamos, ¿no? Entre blanco y negro, bien o mal, que políticamente se manipula y se utiliza de la forma en la que se utiliza, y cómo esto nos pone al servicio, digamos, de sistemas de control con mucha más fuerza que en otras épocas, vendiéndote al mismo tiempo la idea de una felicidad o de una positividad extrema que te esclaviza y te convierte en esclavo de ti mismo, en una sobreexplotación, porque tu única posibilidad de satisfacción como ser
es el consumo, digamos, ante la imposibilidad del encuentro con el otro, ¿no? Que son temáticas que sí o sí tenemos que discutir hoy. Pero además ahora lo están problematizando ustedes desde la perspectiva de, oye, yo puedo hablar del otro y otorgarme a mí mismo la posibilidad de la representación o la representatividad del otro, la carga política que esto implica, el servicio del discurso a la dominación y los sistemas de colonización o imperialismo, la descarga simbólica por la apropiación cultural que tú puedes desarrollar a partir de otorgarte a ti la voz de otro. Al mismo tiempo, por el otro lado, puedes problematizarlo también y discutir hasta qué punto no, como ser humano puedes hablar también desde el lugar del otro, porque también hay una humanidad común entre ambos, aunque el color de piel sea distinto, aunque la experiencia de vida sea diferente. Entonces, riquísimo como para poder discutir un montón, pero como algo indispensable, me parece, como proyección tanto de individuos como de sociedad, y al mismo tiempo fundamental en una ciudad como Santa Cruz, ¿no? Que es receptáculo de tal nivel de migración, la concentración de país que tiene, pero también te habla de una madurez, de un proceso de animarse ya a mirar más allá, ¿no? Y tratar de dejar de negar ciertas cosas que también están pasando en este mundo globalizado en el que estamos. Sí. Entonces, no sé si lo dije ordenado o se entiende, pero es un tremendo tema para hablar, ¿no? Y creo que con respecto a esto que decías, que bueno, que puede ser cuestionable y puede ser interpretado como apropiación o no, digamos, entonces ahí se juega el tema de la forma y de vuelta volvemos a la literatura, porque quizás la literatura con su desautomatización formal, digamos, que ofrece a partir de los procedimientos, etcétera, quizás sea una vía, por ejemplo, para pensar cómo formar una voz colectiva en la que hablar del otro no signifique negarlo, no signifique eliminarlo, no signifique borrarlo, no signifique crear nuevamente una jerarquía, ¿no? Y además también nos permite ya poner a pensarnos un poco más allá todavía quiénes son las personas que acceden, por ejemplo, a la escritura y a la literatura, si todas las personas tienen, o bueno, obviamente todas las personas tienen acceso, pero audibilidad, ¿no? En cuanto a sus obras, lo que narran, lo que dicen, cómo interviene ahí el mercado de la literatura también, que es otro tema, ¿no? Yo también pienso ese tema en función, creo que a dos textos que han sido claves, ¿no? De dos autores contemporáneos. Uno es un texto que se llama Kafka por una literatura menor, de Lucy Guattari, donde ellos hablan de la noción de literatura menor, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido, digamos, de una comunidad, por ejemplo, la comunidad judía, que se apropia del alemán, esa comunidad minoritaria, y utiliza el alemán para hacer una literatura en oposición, es oficial, ¿no? Esa apropiación de esa lengua para hacer un instrumento artístico de esta comunidad minoritaria es lo que volvería política a la literatura, ¿no? Y en tensión a eso, por ejemplo, ¿no? Un texto como el de Spivak, ¿no? Se puede hablar la subalterna, que es curiosamente un texto donde hace una deconstrucción de una entrevista de Lucy Guattari donde dice, digamos, ¿no? Que la violencia, ¿no? puede ser de dos tipos, ¿no? Cuando viene el opresor y el opresor colonial y te oprime, ¿no ves? Y te silencia, ¿no? Pero la violencia también puede estar del lado de los bien intencionados que vienen a querer liberarte y hablan por vos, ¿no? Entonces el hablar por vos también es una forma de violencia, por una forma de silenciarte, ¿no? Entonces me parece que esos dos textos están como en una tensión y ahí generando como un espacio para hablar toda esta cuestión de... Que bueno, creo que lo simplificaríamos un poco si lo decimos como simple apropiación, pero es un tema, digamos, de la representación, ¿no? Y de cómo la representación puede ser también un tipo de silenciamiento, ¿no? Y cómo eso se da en la literatura, ¿no? Porque también hay todo un fenómeno literario contemporáneo, ¿no? Es de escritoras y escritores que escriben desde la voz de una minoría. Y eso al parecer demanda en cierto mercado. Bueno, al mismo tiempo que hay otras artistas, pensadoras como por ejemplo María Galindo, proponiendo la escritura a partir de alianzas, por ejemplo, en la que yo pueda conversar con vos sin que se implique hablar de vos y se vayan uniendo las dos voces en una cadena que incluso tengan resonancia planetaria y no global, ¿no? Pensando en lo planetario como un lugar en el que las otredades pueden estar todas sin que ninguna borre a otro. O sea, creo que está este fenómeno de apropiación de la voz del otro y de las voces de las minorías, muy demandado eso por el mercado, pero por otro lado hay una producción muy grande acá en Bolivia mismo, intentando pensar, bueno, entonces qué vuelta le damos, ¿no? Y desde la literatura, que siempre es muy fértil para todas estas cosas.
Sí, totalmente. Esto de la voz colectiva me parece muy interesante y al mismo tiempo debatir sobre el tema de, ¿no?, la apropiación de la voz del otro. Esos dos puntos, ¿no?, para reflexionar, que creo que el día del conversatorio vamos a poder ahondar, ¿no?, además desde la perspectiva también de Majela y de ti, de Carol, ¿no? Vamos a poder escucharlos con más detalle, o sea, como para quedar un poco picados sobre el tema ahora, ¿no? Y a ver si la intención es lo que salva, ¿no? Ahí Levinas volverá a aparecer en el debate. Seguro. Sí, bien. Bueno, esos dos temas, ¿no?, que Maxi ya hizo además una buena introducción, que está difícil replicar o continuar en relación al tema del cuerpo. Creo que por eso hemos pensado en ti para ese conversatorio, ¿no? Porque además tú trabajas desde la ficción mucho esto. Sí. Y en Claudia, que lo trabaja desde otros géneros literarios diferentes a los que trabaja Maxi, porque a Maxi lo invitamos en representación de estos géneros no miméticos, digamos, no realistas, y a Claudia la invitamos como para que se muestre otra forma de hacerlo, no la otra forma de hacerlo, sino otra forma de hacerlo, más desde lo que sería estéticas más vinculadas al realismo, un poco transformado ahí el realismo también, pero el mismo tema desde otros imaginarios, desde otras estéticas, ¿no? Ahí vamos a tener como dos variantes, porque quizás está ahí pensando un poco lo mismo con respecto al cuerpo, ¿no? El cuerpo como algo que nos descentra, más que como algo que manejamos, que dominamos, el cuerpo como algo que incluso nos conecta más allá del sujeto que somos con otras personas y nos permite ir haciendo comunidades, ¿o no? Nos lleva a ir transformándonos un poco a lo largo de nuestra vida, más allá de esta cosa que siempre parece tan transparente como la identidad, nada más que lo está haciendo desde otros procedimientos estéticos. Así es. Entonces tenemos para poder ahondar con más calma en esos dos conversatorios, ¿no? Bueno, tenía una última pregunta un poco relativa a dos frases que se me vinieron a la mente al pensar en la Feria del Libro y que resulta que quizás, no sé si las repetimos nosotros o las escuchamos mucho, que es que la gente no lee lo suficiente, que cada vez se lee menos. Carol empezó hablando un poco sobre las lecturas que hacemos y no nos damos cuenta que hacemos todo el tiempo. Pero bueno, en relación a eso, ¿no?, a esta noción de que siempre decimos hay que leer más o la gente no lee lo suficiente, ¿qué puede generar la lectura o la literatura en la sociedad, ¿no?, como espacio de creación, imaginación o construcción? ¿Qué piensan al respecto y, ¿no?, sobre estas dos frases con las que insistimos quizás? Yo creo que en vez de insistir en que hay que leer más, habría que insistir que hay que leer mejor, ¿no? Porque, bueno, leer más es una cosa cuantitativa, al fin de cuentas. No sé si termina de aportar, pero aprender a leer o una mirada, una intervención con el texto de manera más cualitativa quizás sería lo que nos haría personas más críticas, ¿no ves? Entonces la pregunta es cómo leer mejor, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, quizás espacios como este de discusión contribuyen a eso, ¿no? Sí, yo creo que estos espacios de conversación son un recordatorio, pienso, del detenerse, ¿no? Del parar un poco y del silencio, pese a que ahí se está hablando. La necesidad de cerrar los ojos un rato, la necesidad del encuentro con la lectura como un ejercicio de introspección, ¿no? De validar lo que estás viendo, lo que estás leyendo o no, pero hacer un ejercicio consciente justamente de ese proceso. Somos una sociedad cada vez más acelerada, somos una sociedad cada vez más productiva, somos una sociedad cada vez más evasiva. Entonces creo que el frenar, el detener un poco, el recordar en estos espacios hace la diferencia hacia esa lectura más crítica que a la cantidad de lectura que más bien estamos reventados de lectura 24/7 porque no hay espacio, ¿no? Sí. Más crítica y creo que también más afectiva o más deseante, en el sentido de que, conectado a lo que estaban diciendo de cómo leer mejor y cómo leer dándole el tiempo a la lectura, creo que circulan muchos videitos, por ejemplo, de levantarse a las 5:30 de la mañana para leer un libro que te ayude a ser exitoso y esta es la lista de libros que hay que leer, o en otro lado quizás esta es la lista de libros que hay que leer de la literatura boliviana, o la lista de libros que hay que leer para la materia, lo que fuera, ¿no? Darse ese ratito también para leer lo que cada una y cada uno quiere leer, porque le atrae y porque tiene ganas y porque le gusta ese tipo de historias. Creo que ahí también ahí aparece también la posibilidad del pensamiento crítico conectado como a la libertad de elegir qué se quiere leer, cuándo y
darse esa posibilidad. Uh-huh. Y como espacio de creación, la lectura o la literatura, ¿no? ¿Qué creen que puede hacer por nosotros para ir cerrando? Como espacio de creación. De imaginación, ¿no? Porque, bueno, pienso mucho en la literatura desde también esa libertad de creación, ¿no? No solo de elección de leer, sino de creación de imaginarios, ¿no? ¿Qué creen que pueda generar? Bueno, es clave, ¿no? De hecho, hay toda una escuela de crítica que se llama, ¿no? la estética de la recepción, ¿no? Donde pone en el centro ahí como el lector construye, ¿no? los mundos desde los significantes del texto, ¿no? Bueno, es clave, ¿no? Pensarlo desde un punto de vista también de estructura de mercado y etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que un escritor o una escritora tenga cierta notoriedad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, un escritor, una escritora puede publicar en editoriales de afuera, etcétera, puede ser reconocido, etcétera. Pero en realidad, digamos, lo que verdaderamente marcaría, creo, la diferencia es cuando esa escritora o ese escritor logran crear una especie, digamos, de mercado interno, ¿no ve? Es decir, con sus propios lectores y lectoras, ¿no? Creo que eso es lo que, esa relación estructural, ¿no? Es lo que hace la diferencia, ¿no? De una cultura del libro realmente, o de casos excepcionales, ¿no? Porque, a ver, si no hay ese mercado desarrollado, digamos, ¿no? Que el éxito de un escritor o un escritor sería una cuestión ocasional, ¿no? Y siempre estarían ahí como escogiéndote por representar cierto exotismo de tu país, ¿no? Pero ¿cómo vencer ese exotismo? A través de una tradición de lectores que se han creado en tu propio país, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también debería pensarse, ¿no? Cómo lograr esa madurez lectora que permita surgir un mercado de la literatura para que haya un reconocimiento del escritor o la escritora no tenga que publicar, no sé, en Anagrama o en alguna editorial de afuera, digamos. Uh-huh. Yo voy a decir algo más mundano. Gabor Maté dice que la adultez es la resaca de la niñez. Ahí la voy a retomar para rescatar justamente esta posibilidad de la creación y de la imaginación uh-huh. que vamos perdiendo con el tiempo y que tan esenciales para los seres humanos, ¿no? Este divorcio, esta dualidad de construcción de pensamiento occidental tan marcada y que se nos ha impuesto tan fuertemente generación tras generación como si fuera la única posibilidad de comprensión de la realidad, que creo que la literatura y el arte en general licencia un poco en la adultez y que creo que es esencial rescatar. Uh-huh. Con Gabriel Chávez siempre peleábamos por la poesía, porque yo le decía la poesía a mí y de pronto te llegó la poesía y es, ¡ay Dios! Sí. Como no lo sentí antes, ¿no? De pronto estás absolutamente conmovido y tocado y nunca más, ¿no? Vas a decir una sandez de ese tamaño. Pero creo que trata justamente de eso, de que te toque ahí, en ese lugar que es tan esencial al ser humano como lo es la razón, ¿no? Y vinculándolo un poco con eso, creo que otros aspectos tienen que ver con el boca a boca, ¿no? Creo que acá es un ejemplo, ¿no? De personas convocadas alrededor de algo sí. que les despierta la lectura, pero lo podemos llevar, no sé, a los libros que me vienen por memoria familiar, digamos, ¿no? O por comunidad afectiva de leer un libro que me pasó una amiga que justo este libro tenés que leer en este momento porque va con vos, con lo que estás. Esa posibilidad también de ir creando una comunidad, como decía Maxi, alrededor de la escritura, pero bueno, también pensada como no en términos de la literatura nacional o la consagración uh-huh. o el éxito, sino en términos de comunidad en la cual una persona sobrelleva su vida, ¿no? La comunidad que está ahí cerquita de familia, amigas y que se va actualizando así en diferentes eventos como este, por ejemplo. Totalmente, ¿no? La literatura igual como esa compañía que uno tiene, ¿no? Una escape, una fuga de escape de todo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos con esto a manera de invitación de lo que vamos a seguir desarrollando esos días. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros. Nunca dicen nada mundano.
de hecho, Carol, sobre todo tú. Así que muchas gracias. Nada, recordarles que vamos a tener 2 actividades en la Feria del Libro, que la primera se va a realizar el viernes 31 de mayo, se va a realizar a las 8 de la noche en el Salón Raúl Otero Reiche. Ahí estaremos con Maximiliano Barrientos y Claudia Michel hablando sobre imaginarios del cuerpo en la narrativa. Y el miércoles 5 de junio, también en el Salón Raúl Otero Reiche, también a las 8 de la noche, vamos a estar con Magela Baudouin y Carol Gainsbourg hablando sobre la alteridad como problema, dilemas en torno a la apropiación de la voz del otro en la literatura. Así que quedan invitados, espero que puedan acompañarnos y gracias otra vez, un gusto. Un placer. Gracias. Gracias.